Hola, soy el doctor Marco Antonio Peña Duque. Bienvenidos a otro episodio más de Diálogos Cardiológicos entre Colegas. En esta ocasión tenemos como invitado especial al doctor Manuel Gagiola, quien es cardiólogo y además con una alta especialidad en cardiología intervencionista. Bienvenido al programa, Manuel. Hola, doctor, ¿cómo está? Qué gusto. Gracias por invitarme. Vamos a discutir el día de hoy, a dialogar el día de hoy, un artículo publicado en 2024 en el JACC acerca de un registro sobre el síndrome de Takotsubo, Manuel. ¿Qué nos puedes decir de este síndrome? Síndrome de Takotsubo. Síndrome de Takotsubo ha sido siempre una incógnita. La tienes que pensar. La caracterización inicial era en personas asiáticas, recuerda, pero desde el principio, aunque nos sesgamos mucho a que era una entidad parcialmente benigna, muy de desenlaces o disparadores emocionales, cuando usted revisa las casuísticas iniciales, todas esas personas eran hipertensas, es decir, más del 60% en los registros originales de Takotsubo padecían hipertensión, es decir, asumir que es algo que les pasa a las personas al azar, creo que no es verdad. Debes tener un trasfondo para que un disparador vaya sobre tu función ventricular y la disminuya. Resulta que cuando llega un paciente a urgencias con síntomas de infarto agudo del miocardio, lo metes a hemodinámica y te encuentras que las coronarias no tienen una oclusión trombótica, pero tienen una grave afectación de la función ventricular. Así lo podrías tú definir desde el punto de vista hemodinámico. Desde el punto de vista hemodinámico, porque incluso podríamos hasta poner en entredicho el ballooning, ¿no? Porque no siempre es ballooning, ¿no? Ahora, este artículo en particular es de un registro español, el RETACO. Y como todos registros, tiene información retrospectiva y alguna información prospectiva. Entonces, con todo, digamos, el contexto que implica un registro sobre esta enfermedad. La pregunta de investigación para ellos es esta. Evaluar en qué momento estos pacientes recuperan su función ventricular. Es ahí donde está, digamos, la pregunta de investigación en cuanto a este registro. ¿Qué nos puedes decir de esto? Es un registro en el que hay 1,463 pacientes y por lo que entiendo son pacientes que ya estaban ahí con ellos en un hospital y pacientes de primera vez. Y lo digo porque algunos pacientes tenían una condición muy comórbida que ellos denominan disparadores físicos y algunos tenían disparadores psicológicos. Es un registro muy heterogéneo y creo que es una muestra de las cosas buenas que puedes hacer cuando aprovechas lo que tienes, porque es un registro y ellos, igual que todos en el mundo, tienen recursos limitados. Entonces, a reserva de que usted opine, me parece que esa división de vamos a dividirte entre los primeros 10 días y más allá de 10 días, para empezar se los quedaron 10 días al menos a todos y a algunos se los quedaron más de 10 días y me imagino que su disponibilidad de imagen para estar haciendo estudios de control pues es la misma que nosotros. Entonces, creo que como primera declaración, ellos decidieron a conveniencia de su registro y su análisis esos 10 días. No me hace sentido fisiopatológico tener 10 días o menos de 10 días. Yo creo que ese es el punto clave. Es decir, a ver, llega el paciente con Takotsubo, uno espera que recupere su función ventricular rápidamente, a lo mejor a los 2, 3 días. Ellos dicen a los 10 días, antes de los 10 días y después de los 10 días. ¿Y cómo les va a los pacientes? A los que se recuperan antes de los 10 días comparados con aquellos que después de los 10 días recuperan su función ventricular. Correcto, eso es muy interesante porque tú pensarías que les va mejor o les va peor en función de si tiene más dolor torácico, menos dolor, si tiene elevación del ST o no tiene elevación del ST, pero creo que es claro que el determinante de recuperación tardía contra temprana es su contexto de comorbilidades. Entonces, como segundo punto, si te recuperas pronto, y en este caso pronto es menos de 10 días, aparentemente te va a ir mejor porque estabas mejor. No solamente te va a ir mejor porque te recuperaste pronto, sino porque estabas mejor, te recuperaste pronto. Si te recuperaste tardíamente, te va a ir peor, pero porque de todas maneras tu condición basal no era muy buena. Es decir, el contexto clínico basal determina tu tiempo de recuperación y tu pronóstico. Yo creo que ese es un punto importante también de este registro. Es decir, ellos encontraron algunos factores predisponentes
a que te recuperes tardíamente. Y lo mencionan, son como 8 o 9. La edad, por ejemplo, es un factor importante. O lo que tú mencionabas, aquellos pacientes que ya tenían algún daño ventricular o función ventricular deteriorada y se presenta con Takotsubo. Probablemente, y mencionan por debajo, una fracción de expulsión por debajo del 45%, por ejemplo. Correcto. Esos pacientes, en principio, se van a recuperar después de los 10 días y sí tiene un impacto en mortalidad. Estos pacientes tienen mayor mortalidad que aquellos que se recuperan durante los primeros 10 días. Correcto. De entrada, quiero asumir que se les murieron muchos pacientes. O sea, que incluso en el grupo de recuperación temprana, que se te muera casi 1 de cada 10, pues pone en entredicho todo lo que hemos pensado siempre del Takotsubo. Y también quiero hacer énfasis en esto. Si bien es verdad, hay una diferencia significativa en cuanto a la edad, son 72 contra 74 años. O sea, no son tantos años de diferencia, aunque estadísticamente a ellos sí les hace una diferencia, les da una P de 0.018, pero en lo que son muy puntuales es que mientras más inflamado estabas, peor te va a ir. Y en este tema hablan de padecimientos oncológicos, padecimientos neurológicos, tu edad como marcador de mayor riesgo de comorbilidades, y creo que hacen un gran énfasis en que si tu disparador es físico, si tu disparador es está en un contexto de daño físico, inflamatorio, oncológico, neurológico, pues tu tiempo de recuperación va a ser peor, y esto refrenda nuestro concepto de la falla cardíaca como un tema de inflamación y remodelación. De acuerdo. De los pacientes, realmente fueron 1,463 pacientes con edad promedio de 73 años, como yo lo habías comentado. ¿Te llama la atención que nada más el 13% fueron hombres? Sí, totalmente. De hecho, siempre han sido más mujeres. Y creo que esto va más allá de este registro, refleja bastante bien la disparidad de enfermedad arterial coronaria en un contexto de edad. Creo que no es raro, pero tampoco es lo más común que encuentres una gran prevalencia de enfermedad coronaria en mujeres por debajo de sus 70s. En hombres por arriba de nuestros 70s, pues es mucho mayor por cómo se cambia el fenotipo de riesgo cardiovascular. Entonces, pues creo que más allá de hacerlo rebuscado, te diría, pues sí, una mujer tiene menos riesgo de enfermedad arterial coronaria que un hombre a los 70 años. Pero también es verdad que si eres hombre y te da Takotsubo, te va a ir peor. Vas a ser un hombre más viejito y vas a tener mayores comorbilidades. Y probablemente lo que te llevó a ese desenlace fue que las comorbilidades inflamatorias te ganaron sobre un contexto de enfermedad coronaria que no había llegado a ser trombótico, porque un porcentaje nada despreciable, de hecho, tenían enfermedad coronaria coexistente. Ahora, de tu experiencia personal, Manuel, de tu experiencia en urgencias en Médica Sur, los pacientes que has visto con Takotsubo, predominantemente mujeres, ya lo habías comentado, ¿ellas han tenido algún factor de estrés psicológico intenso? Tengo 2 casos. Uno fue muy famoso, lo cateterizó el doctor Neisser. Es una mujer que sacaron de los escombros en 2017 y la rescataron de su departamento caído y tuvo dolor en el pecho, llegó aquí en choque cardiogénico. Ese fue un Takotsubo de septiembre de 2017. Y el segundo Takotsubo que yo tuve fue el de una mujer casi en sus 90s con un meningioma que había sangrado, convulsionó e hizo Takotsubo, y como tenía muy alto riesgo hemorrágico, lo documentamos por ecos y resonancia magnética. Entonces, creo que mientras más grande seas, mayor impacto tendrán los disparadores físicos, y mientras más joven, los psicológicos. Los psicológicos. Pues nos quedan pocos segundos, Manuel. 2 o 3 mensajes finales. Uno, de los pacientes que ellos estudiaron en este registro, el 25% tuvieron recuperación tardía y el 75% recuperación temprana. Es correcto. Afortunadamente, porque tienen la evolución casi a 4 años de seguimiento. Es muy diferente entre aquellos que recuperan su función ventricular antes de los 10 días con aquellos que la recuperan después de los 10 días. Ese sería otro mensaje para mí, tener este tiempo de 10 días antes y después, cuando tú tratas a un paciente con Takotsubo. ¿Qué opinas de esto, Manuel? Estoy de acuerdo, y tendría un concepto aún más claro después de leer este artículo.
El Takotsubo no es una entidad benigna cuando sucede alrededor de 70 años. Y el punto que este artículo no te aclara es ¿por qué se murieron tantos? O sea, ¿por qué tienes una mortalidad de 8% en aquellos a los que les fue bien? Y yo creo que esa mortalidad está determinada por las causas no cardiovasculares. Pues muchas gracias, Manuel. Gracias por aceptar la invitación al programa. Te esperamos en otros capítulos. Y muchas gracias, queridos colegas. Los esperamos en el próximo episodio de Diálogos Cardiológicos entre Colegas. Muchas gracias. Puedes escuchar este podcast en las diferentes plataformas o en la página de medicasur.com.mx/podcast, donde puedes escribir para sugerirnos algunos temas y compartirnos tus comentarios. Síguenos en Apple Music, Spotify y YouTube con el nombre Diálogos Cardiológicos entre Colegas. No te pierdas nuestro próximo episodio.